Hola, mi nombre es Carla Rodríguez y en este video vamos a analizar la sentencia SC 505/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil. Pues como un abrebocas, debo decir que esta sentencia trata el tema de la responsabilidad civil contractual. En esta, la Corte debe decidir el recurso de casación interpuesto por la parte pasiva del proceso Occidental Andina en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, que falló a favor de la convocante Ingeniería Dinámica LTDA. Bueno, para comenzar vamos a relatar los supuestos fácticos que nos indica la sentencia. En primer lugar, tenemos que Occidental Andina el 9 de diciembre de 2009 inicia proceso licitatorio con el fin de conseguir servicios de mantenimiento y pintura de tuberías y accesorios en el campo de las Infantas y su influencia en el departamento de Santander, mediante el sistema de tarifas unitarias y tarifas globales fijas, a la cual se postula la aquí convocante Ingeniería Dinámica LTDA, indicando dos puntos dentro de su propuesta. Primero, los costos fijos del negocio y segundo, la tarifa global sujeta a modificaciones por el aumento salarial al siguiente año. En segundo lugar, tenemos que el 14 de abril de 2010 las interesadas suscribieron el contrato por el término de 2 años. Tercer lugar, tenemos que pasado el cuarto mes, Ingeniería Dinámica LTDA advierte que la cantidad de horas es insuficiente para mantener el equilibrio económico del negocio. El 19 de diciembre se firmó de común acuerdo el acta de cierre operativo. Producto de todo esto anterior, pues Ingeniería Dinámica LTDA dice que sufre un impacto económico en su patrimonio por las pérdidas que generó este contrato. Las pretensiones propuestas por la parte demandada fueron condenar a su oponente a pagar las sumas de 3.552.511.903 pesos por concepto de daño emergente y 975.978.881 pesos por lucro cesante, y también alega que cancelen la tarifa global correspondiente a los 19 meses y 5 días laborados descontados los pagos efectuados oportunamente. De manera subsidiaria, pidió establecer como origen del incumplimiento primero las diferencias entre las condiciones planteadas en el proceso licitatorio y las finalmente aplicadas, ordenando a la casa matriz de la contratante a resarcir los perjuicios ocasionados en cuantía de 3.604.460.294 pesos o los servicios prestados por la actora y no pagados por la pasiva, imponiéndole sufragar tales costos con su respectiva reparación. Bueno, pues por su parte el demandado se opuso a dichas pretensiones y propuso como excepciones: primero, no ser posible para la reclamante ir en contra de su propia voluntad, pues en razón del contrato que ellos habían suscrito. En segundo lugar, el incumplimiento integral del contrato, y tercero, inexistencia de la obligación de garantizar cantidades, lo que ya vamos a explicar más adelante. Cuarto, pago de todas y cada una de las facturas presentadas por la prestación de servicios. Quinto, inexistencia de situaciones imprevisibles. Y sexto, las supuestas situaciones adversas en la ejecución del contrato son única y exclusivamente atribuibles a Ingeniería Dinámica LTDA. Bueno, pues estas pretensiones en primera instancia le fueron negadas a la convocante, por lo que producto de la apelación en el segundo fallo, este fallo anterior fue revocado. Ya en el recurso de casación, la Corte solo va a analizar el segundo cargo propuesto por el impugnante, en donde alega la transgresión de los preceptos 16.2, 16.4, 16.16, 20.56, 23.41 y 23.57 del ordenamiento civil, como consecuencia de errores de hechos manifiestos y trascendentes en la valoración de algunas de las pruebas practicadas en el proceso.
por suposición de un medio suasorio y preterición de otros. Aquí cabe resaltar que se presentaron varios testimonios, dentro de ellos los realizados a las personas que eran las encargadas de realizar la valoración de la propuesta que realizó Ingeniería Dinámica LTDA para conseguir la adjudicación del contrato. Punto aparte es entonces establecer el problema jurídico de esta sentencia, el cual en mi concepto era determinar la existencia de la responsabilidad civil contractual en cabeza de Oxiandina en razón del incumplimiento del contrato. Pues ya respondiendo al problema jurídico, se debe primero tener en cuenta que el contrato objeto de la discusión es un contrato de naturaleza privada. Acto jurídico por el cual una persona asume para con otra el compromiso de efectuar un trabajo material determinado a un costo sin que ello implique una relación de subordinación o de representación, destacando entonces su carácter consensual, es decir, que el consentimiento de ambas partes fue importante para llevar a cabo la suscripción de este contrato, y que en caso de incumplimiento determina la ley siempre que éste produzca perjuicios patrimoniales en el haber de alguna de las partes, perceptúa el canon 2056 del Código Civil, que habrá lugar a la reclamación de perjuicios. Pero para que el incumplimiento del contrato genere por sí solo responsabilidad civil, este debe cumplir con un elemento adicional, que es que con ese incumplimiento del contrato se genere efectivamente afectaciones al patrimonio. Pues en el caso en concreto señala la Corte que el tribunal hizo caso omiso a los testimonios. Pues hago un paréntesis, esos testimonios se hicieron a las personas que realizaron la oferta para el proceso licitatorio por parte de Ingeniería Dinámica LTDA, donde se entiende que ellos excluyeron muchas cosas de las que en realidad necesitaban para llevar a cabo la realización de las obras o pues la prestación de los servicios que requería Oxiandina, entendiendo que ellos eran conscientes de todos los parámetros indicados por Oxiandina para la obtención del proceso licitatorio. Bueno, este yerro del juez lo llevó a no darle importancia a la causal de responsabilidad o de la conducta de Ingeniería Dinámica LTDA en la generación de los perjuicios materiales de la misma, que reclamó en el juicio. Pues dio por sentado que, sin estarlo, que la génesis de la responsabilidad demandada radicó en la sobreestimación por parte de Oxiandina en el número de horas a realizar en el proceso de licitación, cuando fue la demandante quien, al omitir, como ya lo decía, algunos elementos necesarios para la realización de las actividades encomendadas en el proyecto y la subestimación de los costos que debían incluirse en los precios unitarios ofertados, dio lugar al detrimento que adujo en su patrimonio, hecho que confesó en las comunicaciones preteridas. Pues también cabe mencionar que la compañía de Ingeniería Dinámica LTDA fue negligente, ya que no disponía de la totalidad de los equipos, maquinaria y materiales y mano de obra requeridos para la realización de la obra que le fue adjudicada, y los valores que proyectó en el listado de precios unitarios para resultar vencedora en el proceso licitatorio desde la presentación de la propuesta se advertían insuficientes. En ese orden, aún así la convocante experimentara detrimento en su patrimonio o pérdidas económicas en la ejecución del contrato de obra, cumpliéndose así el primer presupuesto de la responsabilidad contractual. Lo cierto es que no están satisfechos los demás elementos, pues que son dos. Pues Oxiandina no constituyó un elemento culposo al estimar las obras de cantidades, ya que ésta no garantizaba ni mínimos ni máximos, simplemente era
una propuesta, es decir, que la obligación de Oxiandina se considera de medio y no de resultado. Por tanto, estos últimos debemos mencionar que no hay un nexo de causalidad que necesariamente debe existir entre el comportamiento anticontractual del demandado. Por tanto, podemos concluir que fue la parte actora el artífice de su propio menoscabo patrimonial. Además de lo anterior, a través de los testimonios se pudo evidenciar que el precio acordado sobre el contrato entre Ingeniería Dinámica, LTA y Oxiandina fue el precio en modalidad de precio unitario. Y sobre este debemos hacer una aclaración que este únicamente es un precio que se hace para efectos presupuestales, pero el valor al final es el que se concreta al concluirse el contrato. Entonces fue la promotora de la contienda la que incurrió en error y negligencia al determinar los precios y fijar los precios unitarios en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio. Por tanto, la Corte resuelve confirmar la sentencia apelada en todas sus partes y condenar a la demandante en costas de la segunda instancia y que se reconozcan como agencias en derecho 6 millones de pesos.